Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y listos para un análisis profundo y lleno de chisme jugoso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos durante mucho tiempo, un tema que ha generado un revuelo monumental en las redes sociales, en los foros de discusión y por supuesto en los corazones de los fans, la supuesta Guerra Fría entre dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Y es que últimamente las redes sociales han ardido con rumores, especulaciones, análisis de cada like y cada gesto, y en general, una gran incertidumbre sobre la relación entre estas dos personalidades. Pero hoy, nos vamos a zambullir de lleno en esta historia, vamos a analizar cada detalle, vamos a despejar las dudas y sobre todo, vamos a entender el gesto que cayó a todos. Sí, a todos los que especulaban, los que creían en la enemistad, los que alimentaban el drama. Prepárense para un vídeo lleno de información, reflexión y por supuesto, mucho chisme bien investigado. Para aquellos que no estén familiarizados con estos nombres, permítanme darles un pequeño repaso. Burak Özçivit es sin lugar a dudas uno de los actores más populares, queridos y reconocidos de Turquía. Su rostro es sinónimo de éxito, y su talento actoral le ha granjeado un lugar privilegiado en la industria del entretenimiento. Lo hemos visto en series icónicas que han cruzado fronteras, conquistando corazones en todo el mundo. Recordamos con cariño su papel en Kara Sevda, la serie que le catapultó a la fama internacional, donde compartió pantalla, precisamente, con nuestra otra protagonista, Neslihan. Y por supuesto su papel en Kuruluş, Osman, donde interpreta a Osman Gazi, el fundador del Imperio Otomano, que lo ha consolidado como una figura de leyenda. Por otro lado, tenemos a Neslihan Atagül, una actriz de un talento descomunal y una belleza que deslumbra. Su capacidad para meterse en la piel de sus personajes, para transmitir emociones complejas y para cautivar al público con su actuación, la ha convertido en una de las actrices más respetadas y admiradas de su generación. La hemos visto brillar en series como Kara Sevda, donde su química con Burak fue palpable y generó un fenómeno fan sin precedentes, en Fatih Arbilge, donde demostró su versatilidad y capacidad de adaptación, y en Deep, donde exploró facetas más oscuras y complejas de su arte. Neslihan es una artista que no teme arriesgar, que busca constantemente nuevos retos y que siempre sorprende con su interpretación. Y juntos como pareja en la ficción y en un momento dado, también como una supuesta pareja en la vida real, generaron una conexión que traspasó las pantallas, una química que resonaba en cada escena, en cada mirada, en cada diálogo. Su conexión fue tan intensa que muchos fans comenzaron a soñar con que esa magia se trasladara a la vida real. Y aunque en la práctica no funcionó así, la imagen de Burak y Neslihan juntos en Kara Sevda quedó grabada en la memoria colectiva como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha estado pasando? ¿Por qué tanto revuelo? ¿Por qué esta supuesta Guerra Fría ha generado tanta especulación y debate? Bueno, la historia, como suele ocurrir en estos casos, comenzó con un cúmulo de rumores, algunos más descabellados que otros, sobre una supuesta tensión entre Burak y Neslihan. La gente, por supuesto, es muy aficionada a los rumores y a las especulaciones, y en cuanto vieron una foto o un vídeo en el que no parecía haber mucha interacción entre ellos, las redes sociales explotaron. Las conjeturas comenzaron a correr como la pólvora. Se hablaba de distanciamiento, de peleas, de celos, de envidias, e incluso de que la relación entre ellos era puramente profesional, que no existía una amistad real, que todo era una fachada para el público. Y claro, el mundo de las celebridades es así, la gente ama el drama, la intriga, el chisme. Cada pequeña interacción, cada like, cada comentario, cada gesto, se analiza con lupa. Se crearon bandos, se defendían sus posturas con uñas y dientes, y el debate se extendió por todas las plataformas, desde Twitter hasta Instagram, pasando por los foros especializados en series turcas. Fue una auténtica locura. La gente se aferraba a cualquier detalle, a cualquier rumor, y lo convertía en una verdad absoluta. Se crearon teorías conspirativas, se analizaron las publicaciones de cada uno de los actores, y se sacaron conclusiones apresuradas. Y por supuesto, como suele suceder en estos casos, los medios de comunicación también entraron en juego, alimentando la llama con noticias y rumores que muchas veces no tenían ningún fundamento, que buscaban simplemente generar clics y aumentar la audiencia. Los titulares sensacionalistas, las fotos manipuladas, las declaraciones sacadas de contexto, todo contribuía a CRE.
Dar una imagen distorsionada de la realidad y a alimentar la polémica. Los medios de comunicación a veces se convierten en cómplices de la desinformación, en propagadores de rumores sin verificar y en generadores de conflicto. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuál fue el detonante de todo este revuelo? ¿Por qué tanta especulación? Bueno, parte de la chispa inicial fue la falta de interacciones públicas entre ambos. Después de que terminaron Kara Sevda, la serie que los unió y les dio fama mundial, los dos actores, que interpretaron a una pareja muy querida y que habían demostrado una química innegable, dejaron de compartir publicaciones juntos en redes sociales, y en eventos públicos se mantenían distantes. En las premieres, en las fiestas, en las entrevistas, se evitaban, o al menos, no se mostraban cercanos. Esto para muchos fue la confirmación de que algo no estaba bien. La gente que había soñado con verlos juntos en la vida real, esperaba verlos amigos, apoyándose mutuamente, celebrando sus éxitos, y al no ser así, la imaginación echó a volar. Las teorías sobre el porqué de esta distancia fueron numerosas y variadas, desde supuestas diferencias personales, hasta roces profesionales, pasando por celos de sus respectivas parejas. Además, cada uno tenía sus propios proyectos y compromisos. Burak, como mencionamos, se casó con Fariye Evcen, y han formado una hermosa familia. Su matrimonio y sus hijos han sido una prioridad, y su tiempo y energía se han centrado en su vida personal y en sus proyectos profesionales, como la serie Kurulus, Osman. Por otro lado, Neslihan también ha continuado con su carrera, cosechando éxitos y protagonizando diferentes proyectos, como la serie Sefirin KZ, donde volvió a demostrar su talento y su capacidad para conectar con el público. Esto, por supuesto, es algo normal en la vida de cualquier persona. Cada uno tiene sus prioridades, sus proyectos, sus compromisos. Pero en el mundo de las celebridades, la gente tiende a creer que si no se ven todo el tiempo juntos, si no se demuestran afecto públicamente, es porque hay algo malo. Se olvida que la vida privada es precisamente privada, y que las personas tienen derecho a mantener sus relaciones en la intimidad. Y aquí es donde entra en juego el famoso gesto. Ese gesto que de repente cayó a todos. Ese acto que, como un faro en medio de la tormenta, iluminó la realidad y desmintió todos los rumores. En medio de todo este torbellino de rumores, especulaciones y dramas mediáticos, surgió un momento, una imagen, un acto que lo cambió todo. Y no fue una declaración oficial, ni una entrevista donde desmintieran los rumores. Fue algo mucho más sutil, pero al mismo tiempo mucho más significativo. Fue una demostración de madurez, de respeto y de amistad que puso fin a la controversia. ¿Y qué fue? Una simple foto. Pero no cualquier foto, sino una foto de ambos juntos, sonriendo, compartiendo un momento aparentemente casual, pero lleno de significado. La foto que se filtró en redes sociales mostraba a Burak y Neslihan, con una sonrisa genuina, como si el tiempo no hubiera pasado, como si la supuesta tensión nunca hubiera existido. Estaban en un evento, quizás en la celebración de algún proyecto, quizás simplemente en una reunión informal, pero lo importante era la imagen que proyectaban, una imagen de cercanía, de amistad, de complicidad. En la foto se les veía relajados, cómodos, como dos viejos amigos que se reencuentran después de mucho tiempo. No había rastro de la supuesta frialdad, de la supuesta enemistad. Sus miradas se cruzaban, sus sonrisas eran auténticas y la química, que había cautivado a millones de personas en Kara Sevda, seguía intacta. La foto fue un mensaje claro y directo, una respuesta contundente a todos los rumores y especulaciones. ¿Y qué pasó después? Pues, el silencio. Literalmente el silencio. Los rumores se desinflaron como un globo pinchado. Las discusiones en redes sociales cesaron, los medios dejaron de hablar del tema, y las especulaciones se extinguieron. Y es que una imagen vale más que 1000 palabras. La foto por sí sola desmintió todos los rumores. Demostró que la relación entre ellos era, al menos, cordial, que no existía la enemistad que se había insinuado, y que probablemente habían mantenido contacto, aunque de manera discreta. La foto fue un punto y aparte. Un cierre simbólico a una etapa llena de especulaciones y de falsas verdades. Fue una lección para todos aquellos que se habían dejado llevar por el drama y por los rumores. Una lección sobre la importancia de la prudencia, del respeto y de la confianza. Por supuesto, no sabemos exactamente qué pasó en la vida privada de ellos. Quizás han tenido sus altibajos como cualquier persona.
Quizás simplemente no les gusta exponer su vida personal y han preferido mantener una relación discreta. Quizás en un principio sí hubo alguna tensión, pero la han superado, han madurado y han aprendido a valorar su amistad. O simplemente han mantenido siempre una relación cordial, a pesar de las presiones mediáticas y de las expectativas de los fans. Pero lo que sí quedó claro con ese gesto, con esa foto, es que la supuesta tensión y enemistad eran falsas. Y eso, amigos, es algo muy importante. Es una demostración de humanidad, de profesionalismo y de respeto mutuo. Esta es una lección que debemos aprender todos. Vivimos en un mundo obsesionado con el drama y los chismes. Nos encanta especular, inventar historias y juzgar a los demás, especialmente a las celebridades. Nos dejamos llevar por la superficialidad, por la inmediatez y por la falta de información contrastada. Pero antes de sacar conclusiones precipitadas, antes de creer todo lo que vemos en redes sociales, deberíamos tomar un momento para reflexionar. ¿De dónde viene la información? ¿Es fiable? ¿Estamos juzgando a las personas basándonos en rumores y especulaciones? ¿Estamos siendo justos con ellos y con sus vidas privadas? Porque al final del día, las celebridades son personas como nosotros. Tienen sentimientos, tienen vidas privadas y merecen respeto. Tienen derecho a decidir cómo quieren gestionar sus relaciones, y no debemos inmiscuirnos en sus vidas, ni imponerles nuestras expectativas. Y aunque nos encante el drama, también debemos ser conscientes del impacto que tienen nuestros comentarios y opiniones en la vida de los demás. Un comentario malintencionado, una especulación infundada, puede hacer mucho daño. Así que la próxima vez que veas un rumor, una especulación, o una historia sensacionalista, tómate un momento para pensar. No te dejes llevar por el sensacionalismo, no te dejes arrastrar por la corriente de la desinformación. Cuestiona la fuente, analiza la información, y no saques conclusiones apresuradas. Recuerda que a veces la verdad es mucho más sencilla de lo que imaginamos. Y que en el mundo de las celebridades como en la vida real, las apariencias engañan. Y volviendo al tema de Burak y Neslihan, este gesto nos enseña que no todo lo que se ve en las redes sociales es real. Que a veces una simple foto puede desmentir años de rumores y especulaciones. Que a pesar de las presiones mediáticas, de las expectativas de los fans y de las posibles diferencias personales, la amistad y el respeto pueden prevalecer. Y que al final lo importante es la amistad, el respeto, la complicidad y la profesionalidad, incluso entre personas que trabajan en un mundo tan competitivo como el de la actuación. El gesto de Burak y Neslihan fue un acto de valentía, de madurez y de responsabilidad. Fue una forma de decir, aquí estamos, somos amigos, y no vamos a permitir que los rumores y las especulaciones nos separen. Fue una forma de demostrar que por encima de todo está el respeto mutuo y la amistad. Así que, resumiendo, los rumores de enemistad entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül fueron desmentidos por un simple, pero poderoso, gesto, una foto que mostraba su cercanía y amistad. Este evento nos enseña la importancia de no creer todo lo que vemos en las redes sociales, de ser cautelosos con los rumores y las especulaciones, y de respetar la privacidad de los demás. Nos enseña que a veces la verdad está en los detalles, en los gestos, en las sonrisas, y que la amistad y el respeto pueden superar cualquier obstáculo. Además, este caso nos invita a reflexionar sobre la cultura del chisme, sobre la facilidad con la que se propagan los rumores y sobre el impacto que tienen en la vida de las personas. Nos invita a ser más críticos, a ser más conscientes de la información que consumimos y a ser más empáticos con los demás. Nos invita a ser más respetuosos con la privacidad de los demás y a no juzgar a las personas basándonos en rumores y especulaciones. La historia de Burak y Neslihan es una lección sobre la importancia de la amistad, del respeto y de la madurez. Es una lección sobre la importancia de no dejarnos llevar por el drama y por el sensacionalismo. Y es una lección sobre la importancia de ser más cautelosos y críticos con la información que consumimos. Gracias a todos por ver el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que, sobre todo, les haya hecho reflexionar. Espero que este análisis haya aclarado todas las dudas y que les haya dado una nueva perspectiva sobre la relación entre Burak y Neslihan. Si les gustó el vídeo, por favor no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y cuéntenme en los comentarios qué opinan sobre todo este tema. ¿Ustedes creían los rumores?
¿Qué les pareció el gesto de Burak y Neslihan? ¿Qué lecciones aprendieron de esta historia? Los leo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y recuerden, la próxima vez que vean un rumor, piénsenlo 2 veces antes de creerlo.